Hola a todas y todos, muy buen día. Nuevamente les doy la bienvenida y los invito a que continuemos con la segunda parte de esta charla tan interesante que iniciamos. Ahora escucharemos la parte más cercana y vivencial referente al tema del podcast, proceso de aceptación como padre o madre de familia ante la orientación sexual de los hijos. Hablaremos un poco de estos procesos por los que atraviesan las personas homosexuales y sus familias, principalmente los padres y madres. Finalizaremos con 2 testimonios. Espero que sea de su agrado. Comenzaremos enseguida. La familia como clave principal. Hablamos un poco en el podcast pasado sobre las complicaciones por las que están atravesando las personas homosexuales que tratan de externar esta orientación sexual. Es por lo anterior que las redes de apoyo social cobran gran importancia a la hora de reconocerse como homosexuales. Ya lo habíamos platicado el podcast pasado y tratamos de identificarlo en ciertas etapas por las que ellos pasan y en las que necesitan acompañamiento, además de protegerlos de los efectos nocivos de la victimización y de la discriminación, pues forman parte de este lazo de abrigo y de amor que los va a orientar y los va a ayudar a poder desarrollar estas etapas en las que ellos van a ir transitando. Una base fundamental es la familia, pero esta no suele ser la primera opción de divulgación, puesto que el hogar es uno de los primeros espacios en que muchas personas con orientación sexual homosexual conocen y aprenden a vivir o inhibir las expresiones homosexuales. Teniendo en cuenta que los prejuicios no solo están en la sociedad, sino también dentro del núcleo familiar, estas son influidas por cuestiones culturales, religiosas, por el tipo de crianza, entre muchos otros. Pese a que muchos estudios demuestran que las personas que tienen contacto con homosexuales poseen ya actitudes más favorables hacia ellos, mientras que aquellas que no tienen dicho contacto tienen bastante negatividad ante la idea de tener un familiar homosexual y pues de la misma manera actúan. Al ser la familia la primera institución de desarrollo, las personas homosexuales tienden a buscar la aceptación por este primer núcleo, a evitar prejuicios, en este espacio en donde el amor y la comprensión son la clave para que el desarrollo social de la noticia y el terror de la homofobia no se apoderen de lo que en realidad ellos han decidido compartir, con la única intención de poder mantener una vida de calidad como la que vivimos las personas heterosexuales. En cierto punto, se puede llegar a pensar que por ser heterosexual se vive en un espacio de privilegio, pues su orientación sexual está aprobada y, de cierta forma, bien vista ante la moralidad que construye la cultura en la que nos hemos venido desarrollando. Para saber un poquito más, ¿qué es la heteronormatividad? ¿Alguna vez se lo han preguntado, papás, mamás? Bueno, pues es un término acuñado por Michael Warner que hace referencia al conjunto de las relaciones de poder por medio del cual la sexualidad se normaliza y se reglamenta en nuestra cultura y las relaciones heterosexuales idealizadas se institucionalizan por completo. Se equiparan con lo que significa ser humano. Es decir, la heteronormatividad es el régimen social y cultural que impone que la heterosexualidad sea la única sexualidad normal, natural y aceptada. Y también su correlato, la persecución y la marginación de las personas que no son heterosexuales. Para saber un poquito más. Proceso de aceptación de padres de familia de personas homosexuales. Rina Riesenfeld realiza una guía para comprender esta orientación sexual de los hijos en el núcleo familiar.
En especial toma en cuenta diversos testimonios y posturas que los padres de familia expusieron al ser entrevistados para que ella pudiera realizar esta investigación, con la finalidad de generar un proceso reflexivo con madres y padres de familia, al atreverse y disponerse a construir un lazo de comunicación, aceptación, respeto y empatía hacia los hijos que atraviesan un reto ante esta sociedad por el hecho de ser homosexuales y también por el valor de externarlo como tal. Lo primero que compartiremos es que en su guía aparece como muy importante el proceso de la noticia, la cual se puede presenciar de muchas formas y las más comunes son externarlo a través de cartas, de llamadas, de rumores. Incluso hay quienes pues han optado por la idea de hablarlo cara a cara y enfrentarse ante todo esto, pero también ha pasado que muchos de estos padres de familia deducen por diversas actitudes que sus hijos son homosexuales. Los han venido observando, los han venido analizando día a día y pues ellos mismos van generando esta construcción. Es un proceso complicado, tiende a ser detonante para todo el paso de la comunicación y la aceptación. No existe una sola forma para identificar cómo se vive la noticia. Cada familia ha generado su propio proceso de recibir la noticia y hacerlo parte de un nuevo ciclo de vida familiar. Por lo tanto, vamos a platicar de algunas formas que se han analizado o han sido externadas por quienes las han vivido. Son solo algunas, posiblemente aquí ustedes puedan encontrar la que hayan presenciado, vivenciado o bien identifiquen que su experiencia fue diferente y pues también podamos platicarla o compartirla. La número 1 es la conmoción. Es de las principales, pues la gran mayoría expresan formas de asombro en esa primera instancia cuando les dan la noticia. Esta noticia genera en las personas una reacción pues de asombro, de desconcierto, de temor inmediato, pues en la mente posiblemente para los papás pasan cientos de cosas y también hay algunos que tienen esa esperanza de que todo lo dicho sea mentira. Pasan también por un proceso de desorientación y un comportamiento de silencio. Finalmente, con toda esta acción de recibir la noticia de esta forma, puede encauzarlos a un proceso de depresión, de agonía o de soledad. La número 2 es la negación. Posiblemente la escucharon o la vivieron, pero es un proceso que al recibir la noticia demarcan principalmente todo lo que vendrá después. Es una cuestión de dificultad para la aceptación. La negación implica un rechazo rotundo, pues los padres pretenden que no pasa nada, desvían la plática o generan otro tema. Llegan a pensar incluso que se trata de una broma y en automático activan una barrera de desprecio o de desinterés a lo que están escuchando en ese momento. La número 3, con esta hay que tener mucho cuidado, pues en este espacio de desinterés, al ignorar la situación, orillamos a los hijos a que enfrenten todo el proceso completamente solos, sin ningún tipo de acompañamiento, y podemos producir también en ellos alejamiento o resentimiento ante nosotros como padres. La número 4 es la culpa. Es un proceso que se relaciona mucho con la conmoción, pero en la culpa los padres se responsabilizan de lo sucedido y se culpan por no haber brindado la mejor educación, por no generar en ellos las mejores convivencias, por no haber generado espacios sanos, posiblemente por el tipo de amistades que frecuentan o quizás por no practicar los valores correctamente. La moral social en esta parte forma parte totalmente de culpa y en ello se tiene que entender que es una cuestión natural y que no todo siempre se encuentra controlado por los padres. La número 5 es el enojo. En esta forma de reacción hay dos posibles acciones. Una es el enojo
que los padres generan hacia ellos mismos y se relaciona mucho con la anterior de culpa, y pues tratan de cuestionarse también este proceso como propio. Y el segundo es un enojo hacia los hijos, pues llegan a ser interpretados como una ofensa o como una agresión con la intención de lastimarlos como papás. En ocasiones deriva de esto la pregunta de por qué no lo hicieron, por qué a nosotros, por qué nuestro hijo nos trata de dañar de esta manera. La número 6 son los miedos y los mitos. En este posiblemente se encuentran muchas familias. La carga cultural y moral en la que se centra generalmente la construcción y el desarrollo familiar al que estamos acostumbrados genera un cierto rechazo, y en estos mitos y miedos se mencionan bastante las preguntas internas que típicamente hemos realizado o hemos escuchado, como ¿qué va a decir la gente? ¿Cómo lo va a tomar el resto de la familia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar ahora? Esto en cuestión familiar. Muchas de estas preguntas también las hacen únicamente hacia la persona que nos está dando la noticia. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué van a decir de ti? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar de ahora en adelante? Y muchas otras más. La número 7 es la comprensión. Posiblemente este sea una forma de actuar que muy pocas familias pueden externar, pero hay quienes, pese a la dificultad de asimilarlo y generar cientos de preguntas y respuestas, optan por la comprensión en sus hijos, la empatía y tratar de conciliar esta comunicación que se está generando en este momento, pues se entiende que los padres de familia siempre fungen como soporte ante adversidades para los hijos, y el hecho de externar su orientación sexual en una sociedad tan homofóbica resulta un reto, y transitar por muchas etapas también forma parte de este proceso, en donde al comprender la situación, el acompañamiento es fundamental, y más cuando se trata de los papás. Hasta este punto analicemos las distintas formas de presenciar la noticia de que nuestros hijos tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual, como comúnmente estamos acostumbrados por construcciones culturales. En todo este proceso existen muchísimas dudas como las que ya mencionamos, y en ellas pues los papás y mamás se enfrascan demasiado. En ocasiones pueden desarrollarlo y salir adelante como familia, en muchas otras no. Después de enterarse o afirmar la postura de sus hijos, tienden a modificar bastante la forma de relación, a veces para bien, a veces para mal, pero siempre al saber la noticia existe como este desplazo o este cambio de conducta. En este proceso de dudas habrá quienes tengan la pregunta del por qué sus hijos no se habían atrevido o bien no se atrevieron a externarlo. Muchas veces pasa, los hijos no siempre son los que externan la noticia y no son los que de viva voz se lo mencionan a sus padres. Con todos los cuestionamientos que pudieran generar alrededor de los padres, muchos se han atrevido a cuestionarlos directamente o con un sentido de generar un diálogo. En esta plática o en esta forma de acercarse a ellos, han decidido preguntar directamente: ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Qué te lo impidió? Son muchas preguntas que los padres se generan después de tener una afirmación de lo que ya habían supuesto. Esta puede ser una de las principales dudas de los padres que no han pasado por el proceso de la noticia. O bien, tras saber la noticia, los padres deciden asimilarlo como una cuestión familiar, dejarlo de forma interna o privada, y por un tiempo tratar de evitar decirlo al resto de las personas con las que generalmente conviven, con la única intención de asimilarlo, entenderlo y desarrollar su propio proceso para externarlo en algún momento. Muchas veces no es necesario. Mientras al exterior las familias no demuestren ruptura o alejamiento, el resto de las personas, que no debería de ser un impedimento, pero pues existe, lo aceptan de una forma completamente natural. En este paso es importante la asesoría o el acercamiento con profesionales
para que ellos puedan orientar y puedan apoyar a los padres a responder o no responder a las preguntas que puedan llegar a realizarse por personas externas. La búsqueda de respuestas es muy común en el proceso de los padres, pues quieren darle un significado a lo que está pasando y se cuestionan por todo lo que pudieron hacer o no pudieron hacer, o también por lo que hicieron y que consideran que está mal. Posiblemente muchas de esas preguntas tuvieron respuesta al instante. Otras tantas siguen ahí dando vueltas en su mente. Entonces, pasan por esta etapa en donde necesitan respuestas posiblemente sobre por qué una persona es homosexual y una serie de mitos y miedos que son bastante comunes y difíciles de explicar por esa ambigüedad, relacionándolo totalmente con las preocupaciones que tienen al ser bastantes comunes en los padres, ¿no? Pues los padres siempre tratan de pasar por este proceso de protección o de amor y de cariño hacia los hijos. Al momento de recibir o de lanzar esta noticia, pues forma parte de esta etapa compleja como padres y como adolescentes. Quizás se preguntaron o se están preguntando en este momento qué vamos a hacer, cómo lo vamos a manejar. Y como ya lo hemos venido comentando bastante, son procesos diversos, pero podemos enlistar algunas acciones que puedan servirles a ustedes como padres. Escúchelas y determinen si ya pasaron por alguna o bien aún están a tiempo de desarrollar su proceso de una forma diferente, tal vez un poco más saludable en cuestión emocional como padres o como hijos. Voy a mencionárselas a continuación. 1. No aceleren el proceso de entendimiento. Ténganse mucha paciencia, papás. Infórmense, vivan, experimenten, amen a sus hijos y tengan la suficiente apertura para que puedan interiorizar este proceso. 2. Hablen de lo que sientan o cómo se sientan. Ayuda bastante para que el desahogo pueda aperturar en ustedes nuevas acciones y nuevos comportamientos. 3. Infórmense y desaprendan conductas que la heteronormatividad ha establecido. Denle un sentido de aceptación a la homosexualidad, rompiendo con todos estos prejuicios y estereotipos. 4. Pregunten a sus hijos cómo se han sentido o qué piensan de lo que están viviendo, entendiendo la postura pues de cada uno. 5. No busquen ningún culpable. Generen mejor un ambiente de aceptación y de mucho respeto. 6. Acompañen con amor y con paciencia todo el proceso de sus hijos y el de ustedes. Fortalezcan cada etapa para que cada vez sea más sencillo y más aceptado. 7. No respondan con agresiones o desinterés. 8. Eliminen cualquier tipo de discriminación o vocabulario homofóbico. 9. No forcen a la adaptación de patrones de comportamiento. No prohíban las expresiones que los hijos puedan tener al ya haberles dado esta noticia. 10. No insistan en que modifiquen su orientación por cuestiones de moral o del qué dirán. 11. Brinden amor y aumenten la autoestima de ambas partes. 12. No traten de generar un tipo de terapia para curar o modificar, ni permitan que nadie más atente contra la intimidad de sus hijos. Y 13. Tengan presente que la salud sexual es importante y es un bienestar biológico, psicológico, emocional y social. Estas pautas, papás, tal vez les puedan servir. Como ya les había comentado, puede que pasemos por este proceso de forma paulatina y que en todo este aprender y desaprender tengamos la apertura también de modificar nuestro comportamiento. Testimonio de cómo vivieron el proceso de aceptación de orientación sexual de sus hijos. Estos testimonios los han hecho otros padres de familia que ya lo han procesado y
han tenido el valor de poderlo externar y ahorita pues lo vamos a ir escuchando poco a poco. Para finalizar nuestra charla, dejaré estos dos testimonios que me parecen muy importantes de todo lo que hemos hablado anteriormente. Los invito a que los disfruten y que ya sea esta última parte el cierre de nuestro podcast. Siempre pensé que la homosexualidad era una enfermedad. A los 21 años descubrí que mi hermano era homosexual y pensé que él había sufrido algún trauma emocional o abuso, pero nunca me atreví a preguntar. Pareciera que estas vivencias siempre son ajenas, hoy lo veo de forma diferente. Esto se propició cuando mi hijo de 17 años me confesó que era gay. Al escuchar esto, algo en mi corazón se rompió en mil pedazos. Mientras esto ocurría, me sobrepuse y mi reacción en ese momento fue pensar que mis sentimientos no eran los importantes, sino lo que mi hijo estaba sintiendo y la importante noticia que estaba transmitiendo. Me levanté de la silla y lo abracé diciendo que siempre lo iba a querer fuera como fuera. En ese momento, de manera instintiva, afloran palabras y emociones y solo puedo contar que la fortaleza para reaccionar de esa forma salió de mi corazón. Yo había visto a mi hijo sufrir y no me explicaba por qué. Depresión, ataques de pánico, no querer ir a la escuela, falta de apetito. Entonces comprendí toda su angustia y su tristeza. Sabía que debía informarme si realmente iba a apoyar. Por tanto, fui a una librería y pedí todos los libros que hablaran de homosexualidad. En este ejercicio me encontré con muchos títulos, pero uno de ellos más particular. Su nombre decía Papá, Mamá, Soy Gay, de Rina Reisenfeld, y otro de Marina Castañeda. Esa lectura me ayudó a abrir el panorama y a entender que ser gay, lesbiana, transgénero, no es una enfermedad y que está en la naturaleza de los seres humanos. Aún así, después de haberme informado, viví lo que pareciera un duelo, una pérdida, pero también comprendí que lo que había perdido eran las expectativas que me había hecho con mi hijo, mis sueños guajiros de tener una nuera y nietos. Me preguntaba si habríamos fallado como padres. Me pregunté varias veces si alguien había abusado de él cuando era pequeño. Pero él me dijo, mamá, papá, ustedes han sido unos buenos padres. Yo sé que soy así desde muy pequeño. Además, tuve una infancia natural y muy feliz. El leer libros sobre este tema, el haber acudido a un grupo de apoyo donde había muchos padres que pasaban por el mismo proceso que yo, me ayudó a cambiar mis juicios y la manera de ver la diversidad sexual. Hoy puedo sentirme bendecida. Mis dos hijos son gays y los dos están hoy casados con personas maravillosas que han traído a mi vida mucho amor y entendimiento. Mi vida también cambió. Hoy soy activista junto con mis hijos y luchamos por el respeto a sus derechos. He abierto algunos grupos de apoyo y dado mi testimonio en escuelas, ayudado a jóvenes y padres que están pasando por este proceso. El amor y la confianza que hoy me dan mis hijos es una recompensa que no tiene precio. Testimonio 1. Por parte de una madre de un joven homosexual, realizado a través de la Asociación Internacional Familias por la Diversidad Sexual. Siempre pensé que la homosexualidad era una enfermedad. A los 21 años descubrí que mi hermano era homosexual y pensé que él había sufrido algún trauma emocional o un abuso, pero nunca me atreví a preguntar. Pareciera que estas vivencias siempre son ajenas. Hoy lo veo de forma diferente. Esto se propició cuando mi hijo de 17 años me confesó que era gay. Al escuchar esto, algo en mi corazón se rompió en mil pedazos. Mientras esto ocurría, me sobrepuse y mi reacción en ese momento fue pensar que mis sentimientos no eran los importantes, sino lo que mi hijo estaba sintiendo y lo importante que era esta noticia para él. Me levanté de la silla y lo abracé diciendo que siempre lo iba a querer fuera como fuera. En ese momento, de manera instintiva, afloran palabras y emociones, y solo puedo contar que la fortaleza para reaccionar de esa forma salió de mi corazón.
Yo había visto a mi hijo sufrir y no me explicaba por qué. Tuvo depresión, ataques de pánico, no quería ir a la escuela y en ocasiones le faltaba el apetito. Entonces comprendí toda su angustia y toda su tristeza. Sabía que debía informarme si realmente quería apoyarlo. Por tanto, fui a una librería y pedí todos los libros que hablaran de homosexualidad. En este ejercicio me encontré con muchos títulos, pero uno de ellos en particular llamó mi atención. Su nombre decía Papá, mamá, soy gay, de Rina Riesenfeld, y otra de Marina Castañeda. Esa lectura me ayudó a abrir el panorama y a entender que ser gay, lesbiana o transgénero no es una enfermedad y que está en la naturaleza de los seres humanos. Aún así, después de haberme informado, viví lo que parecía un duelo, una pérdida, pero también comprendí que lo que había perdido eran las expectativas que me había hecho con mi hijo, mis sueños guajiros de tener una nuera y nietos. Me preguntaba si habríamos fallado como padres. Le pregunté varias veces si alguien había abusado de él cuando era pequeño, pero él me dijo: Mamá, papá, ustedes han sido unos buenos padres. Yo sé que soy así desde muy pequeño. Además, tuve una infancia natural y créeme, muy feliz. El leer libros sobre el tema, el haber acudido a un grupo de apoyo donde vi a muchos padres que pasaban por el mismo proceso que yo, me ayudó a cambiar mis juicios y mi manera de ver la diversidad sexual. Hoy puedo sentirme bendecida. Mis 2 hijos son gays y los 2 están hoy casados con personas maravillosas que han traído a mi vida mucho amor y bastante entendimiento. Mi vida también cambió. Hoy soy activista junto con mis hijos y luchamos por el respeto a sus derechos. He abierto algunos grupos de apoyo y dado mi testimonio en escuelas. He ayudado a jóvenes y a padres que están pasando por este proceso. El amor y la confianza que hoy dan mis hijos es una recompensa que no tiene ningún precio. Para finalizar, agradezco mucho su participación y su apertura para darle seguimiento al proyecto. Los invito a continuar con la siguiente actividad. Que todos los procesos y retos sigan llevados con mucha salud emocional en sus familias. Que la emoción y el amor por acompañar a sus hijas o hijos permitan llegar a cualquier meta que se establezcan y puedan realizarlo con mucho éxito. Saludos y buena tarde.